En este vídeo vamos a resolver gráficamente el equilibrio del consumidor en una economía con dos bienes. A partir de esta resolución gráfica obtendremos las condiciones o ecuaciones matemáticas que nos permitirán resolver problemas numéricos. En primer lugar, nos planteamos el problema de decisión al que se enfrenta el consumidor, que tiene que decidir qué cantidades va a demandar de cada uno de los bienes existentes en la economía, de tal forma que maximice su nivel de bienestar, lo que en microeconomía llamamos utilidad, y que en el anterior tema hemos representado analíticamente mediante una función de utilidad ordinal que representa los gustos o preferencias de cada consumidor. Ahora bien, la decisión del consumidor va a estar limitada por su restricción presupuestaria, que también hemos estudiado en el tema anterior, y por el supuesto de que su comportamiento siempre va a ser racional. Matemáticamente, el problema de decisión del consumidor se plantea como la maximización de la función de utilidad ordinal sujeta a que el consumidor se situara en su recta de balance. Por lo tanto, un problema de optimización condicionado. En este problema podemos distinguir entre variables endógenas o dependientes y las variables exógenas o independientes. Las variables endógenas son aquellas cuyos valores obtendremos de la resolución del problema, es decir, nuestras incógnitas, que son las cantidades que demandará el consumidor de cada uno de los bienes, Q1 y Q2. En cambio, las variables exógenas son aquellas que nos vienen dadas y sobre las que el consumidor no tiene capacidad de decisión. En este caso, los precios de cada uno de los bienes y la renta monetaria. Vamos a ver a continuación cómo resolvemos este problema gráficamente y a qué condiciones de equilibrio llegamos. Partimos de representar el espacio de consumo de dos bienes, representando en el eje horizontal las cantidades del bien 1 y en el eje vertical las cantidades del bien 2. Asimismo, representamos la restricción presupuestaria tal como obtuvimos en el tema anterior, recordando que los puntos de corte de cada uno de los ejes serán la renta monetaria dividida por el precio del bien de cada eje, y que la pendiente será negativa, constante e igual en cada punto al cociente de los precios de los bienes. Suponemos que el consumidor elige una cesta A que se encuentra dentro del conjunto asequible. Esto quiere decir que el consumidor puede permitirse adquirir dicha cesta, dados los precios y la renta disponible. En el tema anterior, también vimos que los gustos o preferencias del consumidor se podían representar mediante curvas de indiferencia. Si estos gustos cumplían los 7 supuestos que estudiamos, decíamos que las preferencias eran regulares y que gráficamente se podían representar como curvas decrecientes, continuas, suaves y estrictamente convexas respecto al origen. Por lo tanto, por la cesta A pasará una curva de indiferencia que tendrá estas propiedades y que representamos mediante la curva azul del gráfico. A continuación, nos cuestionamos si la cesta A es la que maximiza la utilidad del consumidor dada su restricción presupuestaria y suponiendo que se comporta de manera racional. Lo primero que nos planteamos es si el individuo en esa cesta se está comportando de manera racional. Si el individuo fuera racional y teniendo en cuenta el supuesto de insaciabilidad, nos preguntamos, ¿está gastando toda su renta? Lo racional sería que gastara toda su renta porque en este modelo básico no existe la posibilidad de ahorro, ni el ahorro en sí mismo le reporta un mayor nivel de utilidad. Nos podemos fijar que hay otras cestas de consumo que, perteneciendo a la misma curva de indiferencia, sí que el individuo en esas cestas está gastando toda su renta. Se trata, por ejemplo, de la cesta B y también de la cesta C. Por lo tanto, para que el consumidor se comporte de manera racional, es una condición que se debe cumplir que se sitúe sobre su recta de balance. La siguiente cuestión que nos planteamos es, ¿en alguna de estas dos cestas, ya sea la cesta B o la cesta C, el individuo está maximizando su nivel de utilidad? A partir del análisis gráfico, rápidamente podemos ya deducir que no es así. Ya que vimos también en el tema anterior que si las preferencias son regulares, curvas de indiferencia más alejadas del origen representan un mayor nivel de utilidad.
Luego la pregunta es, ¿existen cestas de consumo por las cuales pasen curvas de indiferencia más alejadas del origen que la curva azul y que sigan perteneciendo al conjunto asequible? Pues la respuesta, como se ve en el gráfico, es sí. ¿Cuál será entonces la cesta en la que el consumidor maximice su utilidad y a la vez se sitúe en su recta de balance? Si vamos alejándonos del origen, llegaremos a una curva de indiferencia, que en el gráfico representamos en color rojo, y que cumple la condición de pertenecer al conjunto asequible, porque es justo tangente con la recta de balance, es decir, pertenece a la recta de balance, y a la vez es la curva de indiferencia más alejada del origen posible. No existe otra curva de indiferencia que esté más alejada del origen, es decir, que represente un mayor nivel de utilidad, y que a la vez pertenezca al conjunto asequible. El punto de tangencia entre la curva de indiferencia más alejada del origen y la recta de balance corresponde a la cesta del equilibrio del consumidor que representamos por E asterisco, y a la cual corresponden las cantidades demandadas de los bienes Q1 asterisco y Q2 asterisco. Esta cesta maximizadora de la utilidad cumple dos condiciones importantes. La primera, que pertenece a la recta de balance, y la segunda, que pertenece a la curva de indiferencia más alejada del origen y que es tangente con la recta de balance. Por lo tanto, en ese punto, si tanto la curva de indiferencia como la recta de balance son tangentes, quiere decir que sus pendientes coinciden. Es decir, la pendiente de la recta de balance es en ese punto la misma que la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto. Vamos a analizar ahora más en detalle esas dos condiciones a las que hemos llegado en la transparencia anterior. Recordamos que las dos condiciones son: 1. Que la cesta de equilibrio del consumidor deberá cumplir que estamos en un punto de tangencia entre la recta de balance y la curva de indiferencia, y la segunda condición es que esa cesta se sitúa en la propia recta de balance. El hecho de que sea un punto de tangencia entre la recta de balance y la curva de indiferencia implica, como ya hemos dicho antes, que las pendientes de ambas en ese punto tienen que coincidir. Y en el tema anterior vimos que la pendiente de la recta de balance era constante e igual al cociente de los precios de los bienes con signo negativo. Por su parte, también definíamos en el tema anterior la pendiente de la curva de indiferencia en cada punto de esa curva como la derivada de Q2 respecto de Q1. También en el tema anterior demostramos que la derivada de Q2 respecto de Q1 manteniendo constante el nivel de utilidad, es decir, moviéndonos a lo largo de la curva de indiferencia, era igual al cociente de las utilidades marginales con signo negativo. De tal forma que llegamos a que el cociente de los precios con signo negativo y el cociente de las utilidades marginales con signo negativo son iguales. Anulando los signos negativos a cada uno de los lados de la ecuación, llegamos a la condición de que el cociente de las utilidades marginales debe igualarse al cociente de los precios relativos en el equilibrio del consumidor. Pero, ¿qué significa esto económicamente? Pues significa que en el equilibrio, la tasa subjetiva de intercambio, que es el cociente de las utilidades marginales, debe igualarse a la tasa objetiva de intercambio, que es el cociente de los precios. Dicho de otra manera, en el equilibrio, la valoración subjetiva que realiza el consumidor de la última unidad intercambiada iguala el valor que da el mercado a esa última unidad a través del sistema de precios. Veamos a continuación la otra condición de equilibrio. La cesta de equilibrio hemos dicho que debe situarse en la recta de balance, por lo que debe cumplirse la expresión matemática de dicha recta de balance, es decir, renta Y es igual
al producto de precios por cantidades. Esto implica que el consumidor gasta toda su renta, lo que viene derivado de la aplicación del principio de racionalidad y el supuesto de insaciabilidad. Podemos reordenar la primera condición de equilibrio que hemos obtenido para llegar a enunciar la conocida como ley de igualdad de las utilidades marginales ponderadas, lo que veréis también muchas veces escrito como LIUMP. Si sobre la condición original, sobre esa primera condición original que hemos obtenido, hacemos el producto cruzado, obtenemos que en el equilibrio se debe cumplir que las utilidades marginales de cada bien ponderadas por el propio precio del bien sean iguales. ¿Qué interpretación económica tiene esta ley? Pues la interpretación lo que nos dice es que la última unidad monetaria que gastemos en un bien tiene que suponer un incremento en la utilidad, que es la utilidad marginal, que sea el mismo para la última unidad monetaria gastada en el otro bien. Pensemos qué ocurriría si no se cumpliera esta igualdad. Si suponemos que tenemos un euro adicional para gastar y resulta que si lo gastamos en el bien 1, la utilidad marginal es, por ejemplo, 5, pero si lo gastamos en el bien 2, la utilidad marginal es, por ejemplo, 10, entonces, en esa situación, es imposible que podamos concluir que en esa situación estamos maximizando la utilidad. ¿Por qué? Porque si por un euro más que gastemos en el bien 1, nuestra utilidad se incrementa a 5, pero si ese euro lo gastamos en el bien 2, la utilidad marginal de ese bien es 10, es decir, el incremento de la utilidad es 10, lo que vamos a hacer, lo que nos interesa para seguir incrementando nuestro nivel de utilidad es trasladar euros gastados en el bien 1 a gastarlos en el bien 2, porque esto supondría que la utilidad aumentaría más. Por este motivo, es necesario que el último euro gastado nos dé igual gastarlo en un bien que en el otro. Es decir, que las utilidades marginales o en cuánto se incrementa el nivel de utilidad al gastar ese último euro tienen que ser iguales para poder asegurar que estamos maximizando la utilidad. Por último, a modo de resumen y para poder resolver matemáticamente los problemas de equilibrio del consumidor, vamos a contar con dos ecuaciones y dos incógnitas que nos darán un problema muy sencillo a resolver. Las dos condiciones son, por una parte, la ley de igualdad de las utilidades marginales ponderadas y por otro, la recta de balance. La primera de las condiciones también la podemos expresar como el cociente de las utilidades marginales igualado al cociente de los precios. Bueno, a partir de estas dos condiciones y dados los precios de los bienes y la renta monetarias, que son variables exógenas para el consumidor, podemos resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son Q1 y Q2, y obtener Q1 asterisco y Q2 asterisco, que son las cantidades de equilibrio del consumidor en las cuales está maximizando su nivel de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria.